Este es el primer seminario de los que tenemos programados para las siguientes semanas. Iremos informándoos ya vía mail y redes sociales, como hemos hecho en este caso. Y bueno, yo supongo que todos conocéis a DINAC, pero para aquellos que a lo mejor no tengan tanto conocimiento, bueno, DINAC es la empresa líder en España de fabricación de chimeneas modulares y autoportantes y una de las más importantes a nivel europeo. Nuestro portfolio abarca todo tipo de aplicaciones, desde chimeneas individuales y colectivas para aplicaciones de calefacción, cerca de calderas, calentadores, tanto de pie como calderas murales, chimeneas para estufas, insertadores de biomasa, para aplicaciones concretas como grupos electrógenos, HPs, de resistencia al fuego, ventilación, aire acondicionado, autoportantes, estructuras, mástiles, torres de ventilación, es decir, abarcamos todo el espectro. Y también así todo tipo de materiales, acero inoxidable, vitrificado, polipropileno, galvanizado, aluminio, bueno, en fin. No solo fabricamos, también damos soporte técnico para el cálculo, el diseño, realización de presupuestos, consultas y, por supuesto, también todo nuestro soporte comercial a través de nuestros redes comerciales propios y agentes. Bien, pues el primer seminario web que vamos a dar hoy no tiene nada que ver con la evacuación de humos de productos de la combustión, sino que hablaremos de las bajantes. Las bajantes de ropa y de basura, no de las bajantes de aguas residuales o bajantes de aguas pluviales, ¿no? Que a veces por el nombre puede llevar a confusión, pero bueno, está claro que lo que queremos hablar es bajantes de ropa y de basura. Bien, empezaremos hablando básicamente de unos conceptos, muy brevemente, conceptos generales, para que todos estemos en la misma onda de lo que estamos hablando. Pasaremos a hablar de la normativa, que siempre es la parte quizá un poco más árida, ¿no? Pero es muy importante para entender y saber de dónde vienen pues, los requisitos y las condicionantes que tenemos que cumplir con las soluciones que luego explicaremos en el capítulo 3, ese capítulo que más tiempo nos va a llevar. Iremos explicando en detalle todos los componentes que tiene este sistema. Pasaremos a continuación a hablar brevemente de las instrucciones de instalación de las partes más complejas y terminaremos con un esquema de instalación y un listado de referencias que hemos hecho. Bien, empezando por los conceptos generales. Bien, estamos hablando de una bajante, ¿no? La bajante es básicamente un conducto por el que a través de la gravedad, mediante la gravedad, pues enviaremos bolsas de diversos materiales hasta los contenedores del edificio. Principalmente hay dos tipos. Puede ser bajantes de ropa sucia, o bajantes de residuos. Dentro de las bajantes de residuos hay que distinguir por el tipo de residuo que se trate. Pues así como hacemos también en el reciclaje y tenemos distintos contenedores en función de si son envases ligeros, materia orgánica, papel y otro tipo de productos, pues lo mismo las bajantes, ¿no? Para poder separar. Por otro lado tenemos lo que son las compuertas de vertido. Son finalmente las puertas a través de las cuales podemos realizar el envío de las bolsas, ¿no? Por supuesto están situadas en cada planta. Aparentemente, pues una bajante parece, digamos, sería simplemente el conducto y las puertas, pero no es así. No solo es esto, ¿no? La bajante es un sistema completo que para que realmente sea funcional y seguro, pues tiene que tener más componentes, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Bien, pasando ya directamente a la normativa. A nivel español, a nivel nacional, es el reglamento, el Código Técnico de Edificación, es el que afecta a este tipo de productos. Dentro del Código Técnico, en concreto, el documento básico de salubridad, el HS. Como veis en pantalla, el HS tiene distintos capítulos y el segundo es el que hace mención a la recogida y evacuación de residuos. Aquí hay que hacer una aclaración importante. Al principio hablábamos de que las bajantes podían ser de ropa y de residuos. Bien, pues en el documento básico HS solo se hace referencia a las bajantes de residuos.
Por tanto, las bajantes de ropa no estarían incluidas en no tienen por qué cumplir estos requisitos. Ahora bien, muchos de estos requisitos son de lógica, son de sentido común y garantizan un buen funcionamiento de la bajante. Por tanto, tiene su sentido que se cumplan igualmente, aunque en sentido estricto no es necesario. Bien, iremos ahora viendo los distintos apartados del DBHS2 en los que menciona las bajantes por gravedad. Existen también otras bajantes, ¿no?, con sistemas neumáticos, pero bueno, en este caso nosotros el producto que suministramos y el que vamos a hablar ahora son siempre traslado por gravedad. En primer lugar, un apartado de que simplemente indica unas condiciones generales. El primer punto es más orientado a arquitectos, ¿no?, en el sentido de que pues, las compuertas de vertido deben situarse en zonas comunes, ¿no?, y a una distancia pues, menor de 30 metros, que bueno, es lógico, ¿no?, no tener que desplazarse mucho. Por otro lado, hay otro punto que es también bastante de sentido común, ¿no? Si os fijasteis en las diapositivas anteriores, cuando explicaba las distintas fracciones de residuos, no hablaba del vidrio, ¿no? Y es que si ya cuando realmente vamos cada uno a reciclar, ¿no?, al contenedor de vidrio, cuando depositamos las botellas, ¿no?, se hace siempre un escándalo, pues imaginemos lanzar vidrio pues, por una bajante de 10 metros o 20 metros, ¿no? El ruido que puede hacer eso, aparte de que, bueno, seguramente las bolsas se romperán, las bolsas se desintegrarán y sería un desastre, ¿no? Por tanto, está prohibido lanzar vidrio. Vale, ya entramos ya dentro de otro apartado, que es el 2.2, en el que se establecen condiciones particulares para las bajantes, es decir, para el conducto en sí. El primer requisito es que tienen que tener un diámetro mínimo de 450 milímetros. Esto pues, tiene su sentido para evitar atascos. Deben ser metálicas o de cualquier material resistente incombustible, en clase de reacción al fuego A1. No especifica en concreto el tipo de material que podemos utilizar, está abierto, ¿no? Pero ya que tiene que ser anticorrosivo, resistente a los golpes, el material que nosotros recomendamos es el acero inoxidable, porque es un material que ya tiene de por sí una protección contra la corrosión muy buena, en estas condiciones es una protección de por vida, y luego es un material que también tiene una resistencia mecánica importante. Comparado con una otra alternativa que también a veces se encuentra en el mercado, que es el acero galvanizado, pues el acero galvanizado es más blando y por otro lado también su resistencia a la corrosión depende de la capa de zinc que tiene. En el momento en el que esa capa se vaya degradando por los choques de las bolsas, ¿no?, y por el rozamiento, o los rayazos que se puedan ir produciendo, pues esa capa se va a ir perdiendo. Por tanto, no es un material con una resistencia a la corrosión de por vida. Por ello, nosotros siempre recomendamos que el conducto sea en acero inoxidable. Bien, también se indica que las superficies interiores deben ser lisas, es decir, evitemos, por ejemplo, utilizar pues, acero liquidal, ¿no?, conductos helicoidales, ¿no?, que tienen pues, su engatillado en espiral y que puede interferir con las bolsas, que se pueden enganchar. Por otro lado, nos indica el código técnico que las bajantes deben estar protegidas por paredes con resistencia al fuego I-120. Esto es muy habitual porque al final las bajantes suelen ir por patinillos y, bueno, pues ya tienen que tener cierta compartimentación con respecto a las distintas zonas del edificio para evitar la propagación al fuego. Incluso en las bajantes de ropa, ¿no?, que aunque no tengan que cumplir estas condiciones, es habitual eso, que al final, al ir por un patinillo, tengan que tener su propia resistencia al fuego, ¿no?, en los muros. Bien, también el trazado de las bajantes debe ser vertical, en la medida de lo posible, con cambios de dirección no mayores de 30 grados. Eso también es lógico, es para evitar que se pueda atascar. Y en bajantes muy altas, pues para reducir la velocidad de caída de las bolsas, cada 10 metros se debe disponer una acodadura, como se puede ver en la imagen, ¿no?
con 4 codos de 15 grados, en las que las bolsas impactan levemente contra el primer codo y se frenan. De esta forma, pues la caída final contra el contenedor que haya en la parte inferior no es tan elevada. Me dice que puede adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. Esto lo veremos con el tipo de cierre que se coloca en la parte inferior. Ya lo explicaremos más en detalle. Por otro lado, las bajantes deben ventilarse por el extremo superior. Esto especialmente está claro, como decía al principio, enfocado a las bajantes de basura. Las bajantes de basura, pues obviamente, conducen residuos que a veces producen olores, ¿no? Y es importante que estén ventiladas, para que los olores no suban a las distintas, no se queden dentro de la bajante y vayan transmitiéndose a través de las plantas, las distintas plantas. En las bajantes de ropa no es tan importante porque, bueno, son dentro de bolsas y la ropa no huele tanto, ¿no? En el caso de las bajantes de basura es obligatorio. Y además esa ventilación superior pues debe respetar unas distancias mínimas con respecto a obstáculos que hay en el tejado. Básicamente es que tienen que tener al menos una altura de 1 metro sobre el tejado, sobre la cubierta, y en el caso de que esté comprendidas pues, a distancias de obstáculos sea entre 2 y 10 metros, pues debe superar esa altura del obstáculo. Y en el caso de que esté todavía más cerca, que esté a una distancia menor de 2 metros, pues ya no solo tiene que ser igual, sino que además superarlo un poquito. 1,3 veces la altura de ese obstáculo. Son unas distancias, unas reglas muy sencillas para evitar para permitir más bien que la ventilación sea correcta. Y finalmente, en la bajante se debe situar en la parte inferior una compuerta de cierre. Y lo que es más importante, el punto 10, un sistema que impida la acumulación de los residuos. Es decir, imaginemos que este contenedor verde que vemos aquí en la imagen se empieza a llenar de bolsas y no, por despiste o por lo que sea, no se vacía, ¿no? Entonces, llegará un momento en que una bolsa pues abra el cierre contrapesado y se quede atascada, ¿no? Porque ya no es capaz de bajar más. Entonces, en ese caso, si no hay ningún tipo de aviso, podría pasar que empezasen a caer más bolsas y hasta que se fuese taponando hasta que llega a la primera planta, ¿no? Entonces, para ello hay que poner un sistema que dé aviso, que evite ese atasque que se acumule, ¿no? De forma que, por ejemplo, cuando el cierre pues, se permanezca abierto más de un tiempo determinado, que se supone que es abrir y cerrarse, ¿no? Pues emita un aviso y bloquee las puertas, por ejemplo. Eso es un sistema que evita acumulación de residuos. Bien. Bien. Así, el siguiente apartado hace referencia a las condiciones particulares de las compuertas de vertido. Antes hemos visto las del conducto, ahora las de las compuertas. También hacer una referencia, en primer lugar, al material, ¿no? Deben ser metálicas o de material incombustible, con propiedades de resistencia a la corrosión y los golpes, ¿no? En este caso, hay que tener en cuenta que las puertas no están sujetas a golpes como el conducto, ¿no? No tiene ese rozamiento, por tanto, en este caso, el acero galvanizado es perfectamente válido, ¿no? para estas puertas. También, obviamente, el acero inoxidable, digamos que no tiene unos requisitos, unas limitaciones tan importantes como el conducto. Y en el segundo punto se establece que la resistencia al fuego debe ser EI60, que es en concreto la mitad de EI120. Es que esto pasa en general en todos los registros, ¿no? O sea, el código técnico, cuando habla de los registros, por ejemplo, un contenido de EI120, pues siempre se indica que que esos registros deben tener al menos la mitad de resistencia al fuego que el muro, ¿no? Que compartimentación que están anclados, ¿no? En este caso, pues como los muros son EI120, las compuertas deben ser EI60. También indica que básicamente la unión entre las puertas y la bajante pues debe ser estanca. Es importante para que no se transmitan
pues, olores ni se pueda colar por ahí, por esa unión que siempre es complicada, ¿no? Pues elementos. Y por otro lado, bueno, el punto 4 es solamente una obviedad, ¿no? Es decir, que se puede permitir que se emitan los residuos con facilidad, se pueda limpiar y que haya un acceso en el caso de que haya producido pues, una bajante. Las compuertas deben tener un cierre hermético y silencioso. Y el punto 6 es muy importante, ¿no? Que es que para evitar que cuando una puerta se abre, en ese mismo momento se pueda abrir otra en otro piso, hay que disponer de un sistema de enclavamiento eléctrico que bloquee esa posibilidad. Esto es importante para la seguridad del usuario, ¿no? Porque si no tenemos un sistema de este tipo, podría pasar, por casualidad, pero podría pasar, ¿no? que se abran las dos puertas a la vez en distintos pisos y como obviamente no se están viendo, pues el que esté arriba y lance una bolsa pues puede impactar a lo mejor el brazo que está la persona que está en otra planta lanzando otra bolsa, ¿no? Entonces, este es un sistema de seguridad de forma que evita que cuando se abre una, automáticamente se cierran el resto, ¿no? Y no, por mucho que alguien quiera abrirlas, no puede, hasta que la puerta en cuestión se haya cerrado. Por otro lado, el tamaño de las puertas. Si son circulares de entre 300 y 350 de diámetro y si son rectangulares entre 300 por 300 y 350 por 350. Si os fijáis, en este caso estábamos hablando de que el conducto tenía que tener un mínimo de diámetro 450. En este caso, las puertas nos están limitando a una dimensión menor. ¿Por qué? Pues es una forma de garantizar que no se va a quedar ninguna bolsa atascada, porque si ya limitamos el tamaño a 350, obviamente el conducto, que es 450, pues tendrá más holgura, ¿no? O sea, esa bolsa tendrá más holgura y, por tanto, caerá con facilidad, ¿no? Es una medida de contención, ¿no? Bien, estoy viendo aquí un mensaje diciendo que se me escucha mal. ¿Todos me escucháis mal? Bueno, voy a seguir. En caso de que se me escuche mal, me avisáis. Bien, a ver. Ok, no, perfectamente. Vale, pues bueno, continúo entonces. Otro punto importante es el de las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente de basura, ¿no? Obviamente, pues también es importante que no se mezcle la basura, ¿no? Por tanto, hay que identificar mediante una pegatina o mediante otro sistema, ¿no? a qué está dedicada esa bajante en concreto. Bien. Por último, hay un apartado que es el número 3, que hace referencia al mantenimiento y conservación de las bajantes, ¿no? En este es muy escueto. Lo único que se indica, básicamente, es que en todos los lugares donde están dispuestas las bajantes, especialmente las compuertas, ¿no? Las compuertas de vertido, pues debe instalarse pues, unas instrucciones de uso en la que se indique, pues, en concreto, pues, qué fracción de residuos se puede verter por esa bajante, que no debemos verter pues, residuos líquidos, objetos cortantes, punzantes, por supuesto vidrio, que debemos, todos los residuos deben estar embolsados y que los objetos de cartón pues, deben cortarse y no plegarse, ¿no? Esto, si un cartón que al principio no pliegas, puede volver a su sitio o intentar volver a su sitio y entonces bloquear una bajante. Por eso los objetos de cartón grandes indican que se deben de cortar. Bien, pues hasta aquí la parte de normativa y ahora pasamos a explicar las distintas soluciones que tenemos en DINAC, ¿no? Es una solución siempre completa.
cumpliendo la normativa que hemos explicado anteriormente. Y bueno, pasamos ahora a ir explicando cada uno de los componentes que dispone esta gama. En primer lugar, ¿no?, y lo más importante, una de las partes más importantes, no la única, es el conducto. El conducto, en el caso, es un conducto modular, ¿no?, de simple pared, soldado a tope, soldado láser o plasma, y que pues cada uno de los componentes se acoplan unos a otros haciendo un efecto teja para que las bolsas no se queden nunca enganchadas, con un traspaso 50, es recortable, tiene pestaña de seguridad en los bordes que evita que tanto la persona que le instala se corte como también las bolsas se puedan enganchar o cortar. Es básicamente ese mismo sistema de fabricación que una chimenea modular y por tanto dispone de todas esas ventajas. Por otro lado, el conducto pues está formado a base de módulos rectos, tramos rectos que pueden ser de distintas longitudes, tramos extensibles, codos, Ts, es decir, tiene toda la versatilidad que tiene una chimenea modular, ¿no? Y eso pues da bastante flexibilidad al instalador y es mucho más sencillo de montar. También se aplica esto mismo a la soportación, ¿no? Se pueden aplicar a este conducto pues todos los anclajes que tenemos disponibles en INAC, anclajes fijos, anclajes ajustables, recortables en distintas longitudes, para adaptarse al edificio donde va a ser instalada. Bien, en cuanto a los materiales, el material base es el acero inoxidable, la ISI 304, que es perfectamente válido para esta aplicación. Como opcional, puede darse la ISI 316L, que es mayores propiedades resistente a la corrosión, pero bueno, normalmente no es necesario. En cuanto a diámetros, obviamente, como os decía, con la normativa indica que el diámetro mínimo es 450, pues empezamos en este diámetro con un espesor 0,5 y tenemos este diámetro hasta 600, 0,6. Incluso podemos fabricar diámetros superiores, porque al final esta gama está basada en nuestra gama de chimeneas SW, y tenemos disponibilidad hasta diámetro 800. Pero bueno, lo normal no es que necesitemos tanto diámetro, con 450 es el más habitual. Bien. Pasamos. En cuanto a calidad de certificados, no existe una norma de marcado CE para bajantes en concreto, no existe. Por lo tanto, no se puede tener, digamos, un marcado CE como bajante de ropa o de basura. Pero, como decía antes, esta gama está basada en nuestro INAC SW, es una chimenea de pared simple, y que tiene un marcado CE como chimenea, ¿no? Según la 1856 parte 2, con las asignaciones que se ven en pantalla, certificada en el TÜV de Alemania, de Múnich. Y se me acaba de ir ahora mismo. Perdonad, pero no estoy viendo mi pantalla. Se me ha puesto todo en negro. ¿Me seguís viendo? Vale. Perdonad que de repente he tenido un problema con mi ordenador, pero ya está resuelto. Vale, continúo. Bueno, estaba diciendo básicamente el certificado no existe un certificado como bajante, pero sí uno como chimenea. Y eso nos garantiza pues un mínimo de calidad, ¿no? Porque al final estos conductos están fabricados siguiendo un sistema de producción, un control de producción en planta, auditado todos los años por un organismo notificado, lo que da pues una garantía de la calidad del material frente a otros pues, fabricantes, a lo mejor talleres que no tienen ningún tipo de control por un organismo notificado.
Bien, en cuanto al conducto, habíamos visto que según la normativa nos exigía para las bajantes de residuos una ventilación superior. Y para ello utilizamos un conducto pues, que no sea de diámetro 200. No necesita por qué ser de mantener el mismo diámetro de 450, sino un diámetro más pequeño, como el 200, nos es suficiente. Incluye también en la parte superior un terminal antiviento que funciona como aspirador estático. En las bajantes de ropa esta ventilación no es necesaria, ni por norma, ni tampoco técnicamente es realmente importante. Por tanto, se podría terminar la bajante con simplemente una tapa ciega. En este caso, la misma gama de SW, pero con un diámetro 200, por tanto, un espesor también menor, 0,4, y también hace densidad de 304. Un detalle importante es la unión entre el conducto y las compuertas de vertido. Para hacer esta unión nosotros utilizamos pues, una T, en la que la soldadura del entronque pues, está especialmente diseñada para evitar que no tenga aristas vivas y por tanto no dañe las bolsas. Y luego otra cosa importante, que es un adaptador que permite regulación en obra. Eso también es bastante interesante porque normalmente las bajantes, bueno, pues el conducto se instala todo cuando todavía no se ha realizado el patinillo, no se han realizado los muros. Luego, posteriormente, se realizan los muros y se instalan las puertas y hay que unir esas dos cosas, la puerta con la bajante, con el conducto. Y por ello es importante tener una cierta regulación porque a milímetro nunca se puede tener todo planeado. Entonces, estos conductos, este adaptador hace esa función, permite esa flexibilidad, esa regulación ya en obra, in situ. Y a la vez también transforma, el adaptador, como veis en esta parte, transforma la compuerta rectangular de 350 por 350 en un conducto circular y adaptado a la bajante. Pasando a las compuertas de vertido. Estas, como veíamos en la norma, pues tienen que tener una resistencia de fuego de I60 y bien, es una compuerta que se integra perfectamente en la estética de la pared, son puertas empotradas, digamos. Normalmente se instala eso en la pared, en una pared mediante mortero, pero a veces, no es muy habitual, pero en caso de que la pared fuese de pladuro o otro elemento con baja resistencia mecánica, pues sería necesario soportarla pues, a lo mejor en perfiles metálicos. Eso se vería en cada caso. Pero la situación más habitual es instalar en la pared mediante mortero. Tiene una amplitud de apertura de 110 grados, es decir, se abre bastante. Y un dato importante es que es reversible. Es decir, una vez que yo he instalado el marco en la pared, pues puedo desmontar la hoja y ponerla a derechas o a izquierdas, ¿no? También da esa versatilidad y en caso de que uno se confunda, por ejemplo, pues lo puede corregir sin necesidad de tener que romper nada. Bien. En cuanto a los materiales, el material por defecto es el galvanizado prelacado blanco, como señala el 2018, pero se puede fabricar con otros materiales bajo pedido, pues el galvanizado puro, o sea, crudo, sin lacar, o cualquier otro color RAL que exista, ¿no? en la carta RAL. También se puede suministrar en acero inoxidable. Obviamente son bastante más caras. En cuanto a las dimensiones, en una puerta pues hay que tener en cuenta que hay varias dimensiones, ¿no? La puerta, digamos, la dimensión nominal, que en este caso de 450 por 450, hace referencia al hueco de obra. Si os fijáis aquí en la pared, en la parte de la derecha, ¿no? Pues vemos, ¿no? Pues el hueco de obra, que es realmente el que se necesita para encontrar la pared. Luego está otro importante, que es la luz de paso. Realmente, en este caso, estas puertas son de 3,96 por 3,96. Lo que pasa es que el acoplamiento, el adaptador que vimos antes, lo transforma en un conducto de 350. Y luego otra dimensión importante es el exterior del marco, ¿no? Porque es el que me delimita, pues al final, cuánto ocupa la puerta en total, ¿no? En este caso es 520 por 520. Se pueden hacer otras dimensiones, pero estas son las puertas
más habituales adecuadas a norma. Estas puertas, como exige la normativa, tienen una resistencia al fuego de I60 y lo bueno es que estas puertas tienen esta certificación para distintos tipos de herraje, pero veremos, ¿no? Se mantiene la misma certificación. Las puertas hay que ensayarlas con su herraje, no de forma independiente. Bien, ¿en qué distintos tipos de herraje tenemos? Pues en primer lugar tenemos el cuadradillo. Como podéis ver en la imagen, es el más sencillo, es el más económico. Se abre con una llave, pero bueno, evita que, digamos, que cualquier persona que no tenga esta llave en concreto pueda abrirlo, porque no tiene ni pomo, ni manilla, pero a la vez esta llave tampoco es tan... esta llave se puede tener, se puede conseguir, ¿no? Entonces no da tanta seguridad, ¿no? La siguiente opción es con una manilla y con un bombillo. En este caso, para poder abrirla, necesitas la llave en concreto. O sea, es una opción más segura. Y la manilla es cómoda, porque con ella, para abrir y para cerrar, pues es sencilla. La pega que tiene es que para que se mantenga realmente cerrada con llave, tienes que darle vuelta a la llave, ¿no? Es decir, no basta con simplemente empujarla y que se cierre sola y ya queda cerrada, sino que hay que darle vuelta a la llave. Para ello tenemos otra opción, como es esta de la izquierda, la de pomo fijo. Pues en este caso no es manilla, el pomo simplemente es para tirar, y tenemos el bombillo para la llave. Pues de esta forma no hace falta cerrar con vuelta, ¿no? Simplemente una vez que la hemos abierto, la dejamos que se cierre, y si no tienes llave no puedes abrirla. Es un poco más cómodo. Y en último caso tenemos una versión que sería la de pomo fijo con bombillo electrónico. Esto está pensado sobre todo para hoteles, ¿no? En los que normalmente ya a día de hoy, la mayoría de los hoteles, las puertas se abren con tarjeta, una tarjeta que se codifica y te da pues, autorizaciones a abrir una puerta o las que sean, ¿no? En este caso, pues con el bombillo electrónico tenemos este mismo sistema, ¿no? O sea, con las personas autorizadas para abrir las compuertas de vertido tendrían su tarjeta correspondiente y con ellas pues simplemente pueden abrirlas. Es obviamente una opción más cara, pero bueno, es muy cómoda y práctica para no necesitar llaves, ¿no? Estos bombillos electrónicos se pueden suministrar para que sean iguales al sistema que tenga el hotel para abrir sus compuertas, ¿no? sus puertas de las habitaciones y distintas estancias, de forma que no necesitas un codificador aparte, ¿no? Sino que utilizando el codificador que ya tiene el propio hotel para el resto de estancias, pues le sirve también para las puertas de las bajantes. Las compuertas vienen incluidas con estas 5 pegatines que se pueden ver en pantalla, para que luego in situ pues, se pegue la que corresponda, ¿no? Como nosotros muchas veces de antemano no sabemos qué fracción de residuo se va a utilizar, pues suministramos siempre por defecto las 5. Y ya el cliente o el usuario pues, es el que instala, el que pega la que corresponde. También enviamos, como es obligatorio, unas instrucciones también en forma de pegatina, que se deben instalar cerca de la puerta para que el usuario sepa cómo utilizarla. También van por defecto junto con cada compuerta. Bien, a continuación, las puertas que hemos visto hasta ahora no tenían sistema de enclavamiento eléctrico, pero como hemos visto por normativa, es necesario que exista, ¿no? Por ello tenemos las puertas, que son las mismas que las anteriores, pero con básicamente un electroimán y un sensor de apertura-cierre. Esto que veis aquí, que estoy enseñando con ratón, sería el sensor, y esta otra parte, este cuadrado más grande, este rectángulo más grande, sería el electroimán. Entonces, cuando una puerta está en funcionamiento, digamos, normal, los electroimanes están en posición de reposo, no están activados. En el momento en que una puerta de un piso se abre,
gracias a su sensor de apertura o cierre se sabe que está abierta. Por tanto, el resto de puertas, los electroimanes se ponen en activo y evitan que cualquiera pueda abrirlas. Todo este sistema se controla mediante un elemento, que es el módulo de control, que veremos más adelante. También disponemos de indicadores LED. Estos básicamente son bombillas LED para saber si una puerta se puede abrir o no. Tiene una codificación muy intuitiva, verde-rojo, ¿no? Para saber si está en rojo, obviamente pues está bloqueada, si está en verde se puede abrir. Son LEDs, por tanto consumen poco y tienen una elevada vida útil. Tenemos dos versiones disponibles, una que es la de el LMS, que es para montaje superficial, que es este de aquí que se ve arriba. Es muy sencillo, orientado a que sea funcional y que sea económico, ¿no? Luego tenemos otra versión que es para montaje empotrado, en la que tiene un diseño bastante más estético, ¿no? Es un mismo rectángulo en el que se puede iluminar de color rojo o de color verde y queda casi a ras de pared. Es un poco más caro, pero también es más estético. El cierre contrapesado, eso es otro elemento importante de la bajante, se sitúa siempre en la parte inferior y crea básicamente, pues normalmente está cerrado, ¿no?, por los contrapesos que dispone, y cuando cae una bolsa de ropa o una bolsa de basura, pues al final, al estar cerrado por la parte inferior, se crea una bolsa de aire entre el cierre contrapesado y la propia bolsa de ropa, que hace que frene, ¿no?, porque el aire solo puede escapar por la parte superior, no por la parte inferior. Entonces hace que la velocidad también disminuya. Entonces, de esta forma, no solo es necesario, no es tan necesario no están necesarios los acodamientos, ¿no?, de 15 grados, porque aquí ya se está frenando. Tiene también, importante, un sensor de apertura-cierre, de forma que si está abierta más allá de un tiempo determinado, emite una alarma, ¿no?, una alarma y hace que no se puedan abrir las puertas, todas las puertas superiores, ¿no?, para evitar que siga, digamos, colapsándose el conducto. La apertura es totalmente automática, pues es una apertura mecánica, ¿no?, muy sencilla. Básicamente la bolsa, cuando cae, impacta contra las tapas del cierre y hacen un esfuerzo, digamos, un peso superior al de los contrapesos y por tanto se abre. En el momento que la bolsa ya cae al contenedor, pues por efecto de los contrapesos se vuelven a cerrar. Es un sistema de batiente, ¿no?, muy sencillo. Bien, continuamos con el cierre contrapesado. Esto es este cierre tiene que resistir el impacto de las bolsas que están cayendo desde una altura importante, pues tiene que estar bien anclado a la pared o al tejado. Por tanto, en función de la posición, si es una pared, pues se ancla mediante un anclaje intermedio. Si es en el centro de sala y no tenemos ninguna pared próxima, pues tenemos que anclarla al techo. Para ello se utilizan una serie de perfiles y un anclaje intermedio doble. También otro elemento que a veces, no es muy habitual, pero a veces puede necesitarse, es una compuerta tajadera. Esto es en el caso de que la bajante atraviese una sectorización de incendios en vertical de un piso, ¿no? Normalmente entre el patinillo donde está la bajante y la sala donde está el contenedor de recogida de las bolsas. En condiciones normales la tajadera está abierta y cuando hay una señal de incendios que controla, digamos, el módulo de control, pues se cierra y evita el paso del fuego de una sección a la otra. Esta es una compuerta automática y gestionada por un motor, ¿no? Por tanto, es una pieza cara, ¿no?, y que además necesita, pues, una batería para el caso de que se vaya la luz. Entonces, es un componente complejo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, normalmente tratamos de evitarlos porque encarece demasiado, ¿no?, la bajante. Y finalmente, un elemento
fundamental, que es el módulo de control. Es el elemento que realmente controla todos los componentes que hemos ido viendo anteriormente, tanto el sistema de enclavamiento, como los LEDs, como el cierre contrapesado, como la caja de las que hubiese. Este es el secreto, digamos, de nuestra gama de DINAC bajantes, porque no es algo que te puedas encontrar en el mercado, comprar y ya está, sino ha sido desarrollado específicamente por DINAC y no necesita programación, es lo que es solamente instalar y enchufar, digamos, no tiene más misterio, es un elemento pues único y exclusivo de DINAC. Permite controlar hasta 8 compuertas, 8 indicadores LEDs, ¿no?, de cada puerta, un cierre contrapesado y la compuerta tajadera. ¿Qué pasa si una bajante tiene más de 8 puertas? Pues no pasa nada, se pueden conectar varios módulos de control entre sí, de forma que podemos controlar todas las puertas que sean necesarias. Además, se puede integrar con la centralita de incendios, con lo que, por ejemplo, para activar la compuerta tajadera, pues le llegaría la alarma al módulo de control y el módulo de control cerraría esa compuerta tajadera y cerraría a su vez todas las compuertas de la planta. Tiene un marcado C y las dimensiones, como podéis ver, 300 por 200 por 330 es muy pequeño, vamos, muy manejable. Normalmente se instala en la parte inferior, porque tiene que estar accesible, pues hay cualquier problema, ¿no?, cualquier labor de mantenimiento. Ese es un esquema que podéis ver en pantalla, pues, de cómo conectaríamos. Tenemos aquí el módulo de control, el cierre contrapesado, la compuerta tajadera, bueno, todos los distintos componentes y todo el cableado, ¿no?, pues, que tendría que llevar. Este cableado está excluido de nuestro suministro porque básicamente hay que adaptarlo a cada instalación, ¿no? Esto normalmente pues, lo hace un electricista. Nosotros suministramos el módulo de control y todos los componentes. El módulo de control incluye unas instrucciones muy detalladas del esquema eléctrico, cómo se debe instalar, y pues, un electricista en cada caso pues, podrá seleccionar los cables y conectarlos conectar al componente. Bien, con todo lo que hemos visto anteriormente podemos garantizar que nuestro DINAC bajantes cumple el código técnico y por tanto es una solución, digamos, integral, completa y perfecta. No es simplemente un conducto y unas puertas, como puede a veces parecer, ¿no? Lo bajante es eso, un conducto y unas puertas. Pues no. Como veis, tiene un montón de componentes extra que hacen que realmente su funcionalidad sea completa y sea seguro. Bueno, ya para ir terminando, porque estoy viendo que me estoy pasando un poco de tiempo, las instrucciones de instalación, aquí sobre todo me quería centrar en el montaje de las compuertas. Como decía antes, normalmente se hacen en tiempos distintos. Tienes por un lado el montaje de la bajante y por otro lado el montaje de las puertas, ¿no? Y luego tienes que unir ambas. Para ello, el primer paso es instalar, bueno, toda la bajante con sus T's y con el adaptador completamente acoplado a la T, lo más pegado posible al entronque. El siguiente paso sería colocar la puerta, recibiéndola en obra. El tercer paso es tirar del adaptador hacia la puerta, de forma que lo pegamos, ¿no? Hacemos coincidir los colisos que tiene el acoplamiento con los agujeros que hay en la puerta. Y finalmente, desde fuera, es decir, no es necesario meterse dentro de la galería de obra que esté hecha o del patinillo, sino desde fuera podemos simplemente remachar el adaptador contra la puerta. De forma es un sistema muy flexible para instalar, muy sencillo y rápido. Bien, existe una regulación máxima y mínima, como veis, más o menos de 300 milímetros, que nos permite ese juego, ¿no?, que a veces puede haber, ¿no?, entre la pared y la bajante. El conexionado eléctrico, bueno, no me voy a meter mucho en ello, básicamente son las alimentaciones que se necesitan y los conductores, pero esto viene detallado bastante en las instrucciones del módulo de control,
de forma que el electricista puede saber cómo conectar cada uno de los componentes. Bien, este sería un ejemplo de un esquema, ¿no?, de la instalación completa, con su cierre contrapesado, con sus compuertas, con su instalación, con su ventilación superior. Como decía al principio de todo, está basado en una gama modular de chimeneas y, por tanto, disponemos de todo tipo de elementos extensibles, módulos rectos, cortos, largos, abrazaderas de unión, anclajes intermedios de distintos tipos, de forma que puede adaptarse perfectamente a cualquier tipo de edificio, de instalación, mucha flexibilidad y por tanto es un sistema pues, muy cómodo y muy completo. Hemos instalado pues, bajantes de este tipo en muchos hoteles, como podéis ver en pantalla, en Barcelona, en Madrid y muchos otros que estamos ahora mismo en curso de instalar. Es una gama que va cada vez a más.